¿qué hacían? Dejaban este portón abierto, sin embargo dejaban el cortamiento cerrado. De manera que si un fiel quería venir a rezarle a la Virgen de las Maravillas, podía ver a la Virgen sin estar la iglesia abierta mediante aquel óculo que vais a ver. No, desde abajo podía ver a la Virgen de las Maravillas. Enfermería. Fijaos qué cosa tan curiosa. Detrás de esa reja había una estancia a la cual solamente tenían acceso desde la clausura. Empezaron a celebrarse el primer sitio de España en plena dictadura, donde se empezaron a celebrar las misas en gallego. El primer lugar en toda España en el cual se dijo misa en un idioma que no fuera castellano ni latín. Esta urna con la imagen que tiene en su interior es de Francisco Rodeiro, principios del siglo XIX. Fue un escultor compostelano con mucha producción. En toda Galicia hay muchas urnas parecidas a ella. Esta es una urna muy rica de madera de caoba, con incrustaciones en ébano y marfil, y también con esos remates en bronce. Tuvo en su momento unos angelitos portadores de instrumentos de la pasión que hoy han desaparecido y no se conservan. Y ahí, si os dais cuenta, también hay una decoración que es muy típica del barroco. ¿Alguien sabe a qué me refiero? Las columnas salomónicas también. Claro, las columnas salomónicas. Es también una seña de identidad del arte barroco. Es un barroco florido ya. Eso es, sí. Es una columna con una decoración soqueada. Veis que tiene ese movimiento y está decorada con hojas de vino, con hojas de vicio y racimos de uvas. En la autoría de Fernando de Casas, por lo cual sospechamos que este retablito también fue diseñado por él, es que en todos los retablos de Casas aparece un querubín del cual surgen unas hojarascas o un escudo. En el caso del retablo central, veis que hay un querubín que preside y sobre él está uno de los símbolos de la orden franciscana, que son las 5 llagas de Cristo. No sé si lo podéis ver. Encima del angelito hay un escudo en forma de óvalo que tiene unas heridas de las cuales brotan gotas de sangre. Es uno de los símbolos franciscanos, las 5 llagas de Cristo. De las manos, las de los pies y las de los pies. Los donadores, donando los retablos. En la moneda, fijaos bien, en la moneda que se prohibió la utilización de oro en los retablos, nada más que para cosas muy rituales. Entonces aparece la decoración de los marmoleados. En líneas generales, bueno, ya vemos que neoclásico, es una vuelta al neoclásico. Son elementos muy sencillos, las columnas rosados, pilares rosados, con esos capiteles dórico. Mirad, el retablo se compone de dos cuerpos. De la cornisa de arriba hacia abajo tiene 3 calles. Fijaos, los cuerpos son los que dividen el retablo de forma horizontal. En este caso veis que hay 2 cuerpos, uno desde esa cornisa para abajo y otro de la cornisa para arriba. Y las calles son las que dividen el retablo en líneas verticales. Con lo cual representamos como un cuerpo integral con 3 calles. La calle principal, la calle central, que está dedicada a la Eucaristía. Fijaos, aunque ahora vemos ahí un Jesús Nazareno de vestir, bueno, una imagen de vestir, sabéis que es una imagen de vestir, ¿verdad? Es una imagen que solamente tiene tallada la cabeza, las manos y algunas veces los pies, y que sirve para ser revestida con tejidos, para hacerla más real. Y muchas veces también porque los escultores ahorraban mucho tiempo. Es decir, era mucho menos costosa una imagen de vestir que una imagen de talla completa, por su mismo diseño y por su labor, por la labor que conllevaba. Bueno, os estaba diciendo que donde está el Nazareno, ese era el tabernáculo de la Eucaristía. En la parte baja tenemos el sagrario, que también es sin duda obra de Fernando de Casas, el diseño. Durante toda la época del barroco utilizaban miles de monedas de oro para poder construir los retablos, para poder decorar los retablos.
¿Cómo es la labor de un dorador? Es un trabajo de muchísima delicadeza y de muchísima paciencia. Fijaos, los batiojas, los maestros batiojas, llegan a conseguir que una moneda de oro llegue a tener la extensión de 2 metros cuadrados. Fijaos, una moneda puede llegar a cubrir 2 metros cuadrados de retablo, con láminas finísimas que tienen grosor de micras. Bueno, pues en ese caso, veis que prácticamente toda la superficie del retablo está dorado al agua. ¿Qué significa esto? Es una técnica que utiliza primero colas animales, seguramente que trabajaréis a lo mejor con algo de eso, algunos, colas de piel de conejo o colas de piel de pescado, para hacer un estuco que se cubre, con el cual se cubre la madera y que cubre la veta y todas las imperfecciones que puede tener la madera, dejando la superficie lisa. Encima de ese estuco se aplica una tierra arcillosa que se llama bol de Armenia, y sobre el bol de Armenia se aplican las hojas de oro. Se aplican con agua, por eso se llama dorado al agua. Se humedece todo ese estrato que hemos aplicado, y sobre ese estrato se aplica el oro mientras está húmedo. Una vez seco, se pule con una piedra de agua hasta darle todo este lustre tan llamativo que podemos ver. En este caso fueron bastante cuidadosos. Detalles decorativos, porque en realidad es un poquito lo que estamos haciendo en el modelado y en la talla. Ahora estamos viendo una utilidad práctica de lo que estamos haciendo. Lo que les estoy transmitiendo es un oficio que ha perdurado siglos y que aunque ahora mismo a lo mejor no haya esta aplicación práctica como en un retablo, es decir, ahora es ya difícil que se hagan retablos, pero se siguen haciendo, siempre habrá elementos decorativos en los que utilizar en los muebles, en otros elementos de diseño, por lo cual los conocimientos que estáis adquiriendo tienen mucha utilidad práctica.